Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. El Señor de la Inteligencia Diaria. Parte 19. Capítulo 178. Bailando bajo los fuegos artificiales. Lois acababa de salir por la puerta del laboratorio cuando se detuvo abruptamente. Arqueó una ceja, como si de repente hubiera recordado algo importante. Espera un momento, murmuró para sí mismo, mirando a Silco, que todavía estaba ordenando los frascos de pociones. Casi olvidó el punto principal. Se giró, caminó entre los estantes de pociones y llamó al genio alquimista que estaba absorto en la organización. Silco, en realidad, vine a verte hoy no solo por la poción del caballero. Silco levantó la vista al oír sus palabras, parpadeando confundido. ¿No fue por eso? Llegaste en el momento justo. Creí que tu olfato era más agudo que el del gato de laboratorio. Lois se aclaró la garganta y dijo, algo incómodo, quería que me ayudaras a hacer una cosa especial. Ah, preguntó Silco, ladeando la cabeza y cruzándose de brazos. ¿De qué tipo? ¿Un arma? ¿Una poción? ¿O un dispositivo mágico? ¿O una bomba mágica? En ninguna de esas, dijo Lois, haciendo una pausa, como si sopesara sus palabras, y luego dijo lentamente, quiero crear algo que pueda florecer con la luz del cielo nocturno. Preferiblemente coloridos, con forma de flor, que explotan en el aire y luego se dispersan lentamente. Pero no fue una explosión de verdad. Solo una especie de objeto conmemorativo. La expresión en el rostro de Silco se suavizó gradualmente, sus cejas se fruncieron en un signo de interrogación. ¿Dijiste que explota, brilla, hace ruido y no lastima a la gente? ¿Parece una bomba mágica debilitada? ¿Planeas volar algunos pájaros para celebrar el asedio de una ciudad? No es explosivo. Lois hizo gestos repetidamente con las manos. No matará a nadie ni incendiará casas. Es hermoso, romántico, está en el cielo nocturno, como una flor gigante floreciendo en el firmamento. También lanzará puntos de fuego como estrellas centelleantes. A veces rojas, a veces azules, también doradas y moradas. Sería aún mejor si pudiera ir acompañado de varias explosiones, como si bailaran en el aire. La cara de Silco prácticamente gritaba, ¿de qué tonterías estás hablando? Parpadeó, confundido, ¿estás describiendo un hechizo? ¿Por qué viniste a mí? Soy alquimista, no mago. No es magia, ni una ilusión, es un objeto físico, suspiró Lois, solo entonces dándose cuenta de que estaba explicando algo que no existía en este mundo. ¿Quieres hacer un dispositivo explosivo rítmico y no peligroso, específicamente para quedar bien? ¿Qué sentido tiene eso? El tono de Silco ya denotaba una sutil duda. Se puede usar en celebraciones y ceremonias. Por ejemplo, durante una boda, se activa un espectáculo, todos miran al cielo nocturno, una flor dorada explota y todos los que están abajo aplauden y vitorean. Esa sensación debe ser increíble. ¿Vas a detonar bombas mágicas en tu boda? No es una bomba mágica. Enfatizó Lois, perdiendo la paciencia. Silco hizo una mueca de no importa, desenroscando silenciosamente una botella de poción que acababa de cerrar, tal vez para confirmar que no había identificado erróneamente el olor de alguna sustancia alucinógena. Creo que lo entiendo, dijo, rascándose la cabeza. ¿Quieres un dispositivo alquímico que lance bombas mágicas al aire, que no haga daño, que tenga efectos variados y que sea lo más bello posible? En resumen, bombas mágicas que no maten. Sí. Eso es básicamente todo, suspiró Lois aliviado. Por fin estaba progresando. Está bien, lo intentaré, Silco meneó la cabeza con impotencia. Al atardecer, un resplandor dorado rojizo se extendió por los campos abiertos al norte del territorio de la Marea Roja, envolviendo la extensión salvaje en una calidez serena y suave. El viento soplaba a través de los huecos entre la maleza, levantando polvo y trayendo consigo la noche que se acercaba. Luis, guiando a su caballo, entró en este campo de pruebas bastante desolado. La figura de Silco era claramente visible en la distancia. Se encontraba junto a una estructura de fundición alquímica, con la mirada enfocada, guiando a varios aprendices a colocar dispositivos alquímicos peculiares dentro de ella. En el suelo, se disponían cuidadosamente varias cestas de gruesos tubos metálicos. Al haber sido hechas a toda prisa, eran bastante rústicas, como un montón de rábanos gigantes a punto de ascender al cielo. ¡Wow! Lois parpadeó. Es aún más extraño de lo que imaginaba. Y el propio inventor, Silco, vestido con su hábito de alquimista ennegrecido por el humo, se paró entusiasmado frente a la estructura de lanzamiento, dando instrucciones a los aprendices para que vertieran el polvo en los tubos de metal. Sif murmuró suavemente, ¿por qué tengo la sensación de que se parece más al castillo de la Marea Roja? A Lois se le torció la boca. ¿A qué se parecía? El castillo de la Marea Roja era genial. Luego examinó el suelo con la mirada, frunciendo ligeramente el ceño, ¿y qué está escrito en esos cilindros? Prototipo, bomba mágica ornamental. No lamas. Efectos secundarios. Zumbido en los oídos /diagonal mareos leves /diagonal puede inducir sentimientos románticos. ¿Por dónde empiezo a quejarme? Lois se frotó la frente. Le dolía mucho la cabeza. En ese momento, Silco por fin se dio cuenta de su llegada y les hizo un gesto brusco con la mano. Señoría. Llegó justo a tiempo. Ya casi está listo. En el centro del claro se instaló el último conjunto de dispositivos. El ingrediente principal es un polvo de esencia de magma de nueva formulación, una de las principales fuentes de energía, explicó Silco a Lois mientras inspeccionaba el producto. Está mezclado con trazas de cristales mágicos de platino carmesí.
Es realmente seguro, repitió Lois suavemente, con un tono delicado. Es seguro en circunstancias normales, respondió Silco sin dudarlo. Los párpados de Lois temblaron levemente. Entonces, ¿sería seguro en circunstancias anormales? Para el color, usamos ceniza de musgo de fuego y polvo de oro y plata, continuó con voz serena. La ceniza de musgo de fuego se vuelve roja brillante a altas temperaturas, y el polvo de oro y plata puede reflejar la luz azul y dorada en diferentes condiciones de iluminación. Si las proporciones están bien ajustadas, pueden crear simultáneamente gradientes de rojo, azul y dorado. Hablaba con mucha seriedad, como si estuviera describiendo un proyecto de ingeniería explosiva de alta precisión. El sonido podría ser un poco fuerte. Silco hizo una pausa, volviéndose hacia Lois. Casi el mismo volumen que una bomba mágica grande. Lois se encogió de hombros. En realidad no le importaba. Después de todo, el espectáculo de fuegos artificiales sería lejos del lugar de la boda. A lo lejos, varios aprendices de alquimistas habían terminado sus preparativos finales, y uno de ellos corrió a anunciar: todos los dispositivos están listos. Esencia de magma cargada, procedimiento claro y preciso. La noticia alegró el ánimo de Silco y una extraña expresión de expectativa apareció en su rostro. Él asintió a todos, con voz clara: todos, retrocedan 30 pasos. Que empiecen a soltar. Los aprendices de alquimista se dispersaron rápidamente y Silco presionó el dispositivo de activación frente a él con una mano. Al instante siguiente, varios dispositivos cilíndricos emitieron un zumbido bajo y luego, con un estallido, atravesaron el cielo nocturno, ascendiendo con un silbido y estelas metálicas que desgarraron el aire. Inmediatamente después, un boom. Sobre el cielo, el primer fuego artificial explotó repentinamente, como una flor de loto llameante. Llamas carmesí cayeron como una cascada, dibujando patrones ardientes en el cielo nocturno. Estallido. La segunda explosión estalló en una luz azul profunda y fría, como cristales de hielo rompiéndose en medio de las llamas rojas, iluminando instantáneamente la noche. Don Van Pop. Explosiones consecutivas reverberaron en el aire como redobles de tambores, 3 colores entrelazados, polvo de estrellas dorado que se extendía por el cielo como meteoritos. Las estelas de condensación se entrecruzaban y giraban en espiral en el aire, como pinceladas divinas de un pintor, coloreando el cielo nocturno, completamente negro, en una gigantesca obra maestra llameante. No fue un rugido estridente, sino una explosión profunda y potente, como tambores de guerra, o quizás un latido, latiendo con fuerza en el pecho de todos. Lois observó los restos de las llamas que se disipaban, sus ojos se movían sutilmente y una leve sonrisa aparecía silenciosamente en sus labios. Murmuró para sí mismo, un poco mejor de lo que esperaba. Aunque no pudo reproducir el brillo multifacético y estelar de los fuegos artificiales de Año Nuevo de su vida anterior, debido a la falta de patrones complejos y ritmo prolongado, y siendo, en general, más rudimentarios. Sin embargo, en este mundo donde el concepto de fuegos artificiales nunca había existido, esta escena por sí sola era suficiente para tocar el corazón. Crudo pero impactante, simple pero real. Lentamente giró la cabeza para mirar a Silco, que estaba de pie cerca de la plataforma de lanzamiento, no muy lejos. Estaba allí de pie, con los brazos cruzados, con una expresión bastante peculiar, como si dijera: ¿qué clase de explosión es esa? Genial, dijo Lois con seriedad. Eso es lo que quería. Solo necesita algunos ajustes más para embellecerlo aún más. Por ejemplo, menos aspereza, colores más suaves y formas que parezcan más flores que explosiones. ¿Flores? Silco frunció el ceño, como si hubiera escuchado alguna herejía sin sentido. Hizo un gesto inusual, aparentemente de la nada. Si realmente quieres que haga esas bolas de fuego suaves e inofensivas que no duelen ni explotan, tal vez necesite reexaminar la definición de la palabra, explosión. Lois dijo con impotencia: los derrotaré en una boda, no en un campo de batalla. Sin embargo, no es difícil cambiar, dijo Silco tras quejarse, recuperando la calma de un alquimista que transforma cualquier petición emocional en una fórmula. Primero tienes que decirme qué es exactamente lo que lo hace hermoso. La forma de la flor no es lo suficientemente elegante, los colores no son lo suficientemente puros, o la frecuencia de las ráfagas no es lo suficientemente rítmica. Claro que puedo probarlos todos. Él sonrió: es muy sencillo. Puedo hacerlo todo. Sif estaba junto a Lois, mirando el cielo nocturno. Los fuegos artificiales se desplegaron lentamente en el cielo, como una cascada de meteoritos suspendidos boca abajo en la noche, rojos, azules y dorados entrelazándose, como el pincel de un pintor divino, dibujando un sueño increíble pincelada a pincelada. Una mezcla de sorpresa y alegría brilló en sus ojos, como un niño que ve las maravillas del mundo por primera vez. Fue una escena romántica que nunca había imaginado, como un cuento de hadas, como un sueño, como un milagro que solo podía ocurrir en una tierra lejana. Pero esta alegría no duró mucho. Porque de repente recordó algo. Esos fuegos artificiales no fueron lanzados para ella. Aunque hacía tiempo que se había dicho a sí misma que no esperara nada, aunque hacía tiempo que había comprendido que no podían ser abiertos sobre su relación. Pero aún así, al presenciar tal milagro con sus propios ojos, era inevitable que se sintiera un poco triste. La sonrisa en su rostro se desvaneció gradualmente, sus ojos se entrecerraron levemente y sus largas pestañas se curvaron hacia abajo. El viento sopló a través de su cabello, y ella se mordió suavemente el labio inferior, como si tratara de reprimir una emoción que no debería salir a la superficie. Luego se giró y silenciosamente trató de alejarse del resplandor residual de la luz y el fuego. Tú también ves esto por primera vez, ¿verdad? La voz de Lois sonó de repente detrás de ella. Sif se detuvo de repente, sus pasos cesaron.
Cuando ella se dio la vuelta, él ya estaba sonriendo, bloqueándole el paso, con un sutil toque de astucia en su rostro, pero también una ternura incómoda. ¿Qué tan hermoso es?, preguntó, en un tono tan suave como si estuviera hablando de un arco iris después de la lluvia. Ella no respondió inmediatamente. Porque era realmente hermoso. Pero, esa belleza no le pertenecía. Bajó la mirada, sin decir pero su expresión serena ya revelaba plenamente sus sentimientos. Lois la miró, no insistió y simplemente permaneció en silencio por un momento. Entonces, de repente, dio medio paso atrás, hizo una ligera reverencia y extendió la mano en un gesto de invitación exagerado, pero extremadamente caballeroso. Entonces, ¿te gustaría bailar conmigo? Lo dijo con una sonrisa, en voz baja, como si tuviera miedo de molestar a alguien. Sif se quedó atónito. Ella no esperaba escuchar tal invitación en tal lugar y en tal momento. Además, no esperaba que en ese momento, con los fuegos artificiales aún no extinguidos por completo, Lois usaría ese método, como deliberadamente, para dejar un recuerdo único solo para ella. ¿Bailas?, preguntó suavemente, con un tono que tenía un matiz de duda y desafío. No, respondió Lois con franqueza. Pero haré todo lo posible por no molestarte. En ese momento, Sif no pudo contener la risa. La ligera decepción en sus ojos se reavivó por el resplandor persistente de los fuegos artificiales. Luego extendió la mano y la colocó suavemente en la palma de él. Estaban en el centro del claro, sin música, sin pista de baile, solo las llamas persistentes en el cielo y el tenue resplandor del fuego en el viento. Sus pasos no eran elegantes, sus movimientos algo torpes, pero a ninguno de los dos les importaba. Sif se apoyó suavemente en Lois, con la palma de su mano contra la de él, sintiendo la ligera frescura de la temperatura de su cuerpo, como una brisa nocturna, y como una sensación de seguridad perdida hace mucho tiempo. Cuanto más tiempo permanecía a su lado, más sentía Sif que sus ojos tenían una mirada más profunda de lo que su edad sugería. Detrás de esa dulzura se escondía una voluntad extremadamente firme y un discernimiento terriblemente sereno. Él era realmente alguien que podía cambiar el curso de la guerra y remodelar el orden. Y en ese desierto despiadado, él fue uno de los pocos dispuestos a dejar una chispa y encender una luz para los demás. Ella observó su baile poco convencional, pero sus esfuerzos por mantener una postura caballerosa y una ternura que no podía describir, florecieron de repente en su corazón. Quizás en el fondo ella no era especial para él. Estaba destinado a casarse con otras mujeres en el futuro, quizás con más de una o dos. Este mundo siempre ha sido terriblemente tolerante con los fuertes, especialmente con un señor noble como él. Casarse con 3 esposas y tener 4 concubinas no era nada inusual. Ella lo sabía muy bien. Ella siempre lo supo muy bien. Así como sabía que la danza no era para ella, los fuegos artificiales no brillaban para ella y el futuro no estaba reservado exclusivamente para ella. Aún así, extendió la mano. Mientras él bailaba con ella en ese momento. Mientras que, en ese breve instante de luz inextinguible, ella pudo estar a su lado, aunque solo fuera una vez, solo por un momento. Ella estaba dispuesta a esconder ese recuerdo en lo más profundo de su corazón, sin exigir, sin pedir nada más. Lois, susurró su nombre con una voz casi inaudible, como si temiera perturbar el sueño que se desarrollaba en silencio. Ella no sabía qué expectativas debía tener de él. Quizás ninguno. Pero ella estaba dispuesta a acompañarlo, al menos por el momento. No por poder, no por responsabilidad, sino simplemente, en ese momento, él la miraba y le sostenía la mano. Capítulo 179. Investigación. Había nubes grises bajas, como si todo el cielo contuviera la respiración anticipando algún presagio siniestro. El olor a tierra quemada, mezclado con el hedor pútrido de los cadáveres en descomposición, cortaba el sentido del olfato como un cuchillo en el viento. De vez en cuando, una ráfaga de viento traía consigo un olor pegajoso, parecido al alquitrán, una mezcla nauseabunda de metal corroído y huevos podridos. Toda la vegetación se había secado y ni siquiera el habitual canto de los pájaros se oía en el bosque. Un silencio sepulcral envolvía el denso bosque que se extendía frente a ellos. Vic se encontraba frente al cordón, con 20 caballeros de élite con armadura plateada profunda posicionados silenciosamente detrás de él. Un caballero situado a su alrededor se acercó rápidamente, bloqueándole el paso, y dijo con firmeza: «Esta zona está acordonada. Se prohíbe la entrada a personal no autorizado». Vic no mostró irritación, solo sacó lentamente un objeto de hierro del interior de su capa, grabado con el emblema solar del Señor de la Marea Roja. «Tu señor me envió», dijo con calma. La expresión del caballero cambió de inmediato, abandonando su cautela, e hizo una reverencia con los puños apretados. Este subordinado fue descortés. «Por favor, perdóneme, señor. Por favor, pase». Está bien», respondió Vic con indiferencia, entrando. Atravesando varias capas de líneas de aislamiento, su mirada recorrió el entorno, el suelo muerto y carbonizado y la escena extrañamente demasiado limpia, sin cuerpos en descomposición, sin señales de desgarro. Como si todo hubiera sido borrado. Un caballero enviado por Luis vino a informar: «Desde el principio hasta ahora, no se ha encontrado ninguna criatura viviente cerca de esta zona, y los rastros de la batalla también cesan aquí». «¿Ningún otro descubrimiento?». Vic lo miró con un tono sereno, pero eso hizo que el hombre se sintiera como si estuviera sentado sobre alfileres. El caballero bajó la cabeza, sí. Vic no dijo nada, solo bajó la mirada al suelo bajo sus pies. Notó rastros fragmentados en la superficie del suelo, quemados por las altas temperaturas, mientras que la hierba y las hojas circundantes estaban marchitas pero no quemadas, lo que indica que el cordón había sido trazado con gran precisión.
La línea de aislamiento está bien definida, dijo en tono afirmativo. Luego sacó un cuaderno encuadernado de su cintura y rápidamente anotó algunas observaciones. Esto se incluiría en el informe de inteligencia formal que presentaría al duque Edmund. Después de terminar sus notas, levantó lentamente la cabeza, mirando hacia las profundidades de la Tierra Negra en la distancia. Muy bien, dijo con voz firme como el hierro, a continuación nos haremos cargo de la investigación. 2. Caminando a través de capas de tierra quemada y oliendo el hedor de la descomposición, Dick se dirigió lentamente hacia el centro del claro del bosque. Originalmente era un bosque denso, pero ahora las ramas y las hojas estaban secas y el suelo carbonizado. Fue como si una calamidad devastadora hubiera permanecido allí por un momento, para luego desaparecer sin dejar rastro. Exhaló lentamente un aliento turbio, sacó su espada, la tocó contra el suelo y susurró, activa. En un instante, su energía vital de batalla lo recorrió, fluyendo por sus venas hasta sus ojos, su piel e incluso cada poro. Patrones de color rojo llameante emergieron desde debajo de su cuello, apareciendo en su piel como seres vivos en movimiento. Su mundo cambió debido a eso. Los colores se desvanecieron, dejando solo un mundo de ondas con diferencias en tonos cálidos y fríos. El denso bosque que tenía delante pareció transformarse en una silueta gris, mientras innumerables rastros sutiles de calor residual, fluctuaciones mágicas persistentes y rastros de corrientes de aire aparecieron ante sus ojos. Él vio. 3 figuras, rápidas y urgentes, se movían a través del bosque, con las capas ondeando y los bastones emitiendo una luz que se mezclaba con el calor abrasador y el frío cortante. Sus posiciones estaban dispersas, su coordinación ordenada, uno atacando, uno controlando, uno reprimiendo. Las explosiones mágicas dejaron anillos de tenues rastros azules en el aire, que se extendían como ondas en el agua. Y justo frente a ellos, varias fuentes de calor grandes e inusuales se arrastraban hacia adelante, ni metal ni carne, su postura contorsionada resultaba nauseabunda. Dejaron rastros corrosivos en el suelo, su temperatura extrañamente alta, sus huellas se extendieron en grietas semejantes a telarañas y se disolvieron al contacto. Estos eran soldados gusano individuales, que se movían increíblemente rápido, su aura caótica, pero poseían una coordinación precisa. Son ellos. Una luz tenue parpadeó en los ojos de Vic, y unas líneas grises ondulantes se reflejaron en sus pupilas. Su voz era extremadamente baja, como si hablara consigo mismo, y evolucionaron. Caminó lentamente hasta el borde del campo de batalla, se agachó, colocó la palma de su mano en el suelo y una débil y helada energía de batalla se filtró en el suelo a través de las yemas de sus dedos. No estaba mirando la temperatura sino más bien leyendo el camino. Estos soldados gusano no atacaron al azar. Siguiendo los débiles rastros corrosivos y las señales de calor, en un mundo más allá de la vista, vio una verdad aún más aterradora. La trayectoria de avance de los soldados gusano tenía forma de abanico, claramente habiendo sido controlada o guiada. Evitaron ciertos obstáculos, atacaron en grupos y lo más importante. Después de morir, incluso recuperaron activamente sus restos y limpiaron el campo de batalla, sin dejar casi ningún rastro. No son bestias, sino, Vic se puso de pie, con una mirada severa. Recordó aquella pesadilla de hacía 3 años, cuando miles de cadáveres, como una inundación, utilizaron su número y sus características parasitarias para aplastar a toda la élite del ejército del norte, reduciéndolos a una pulpa sangrienta. En aquel entonces, los soldados gusano eran aterradores, pero eran como bestias salvajes, fuera de control, caóticos y sin orden. Esta vez, sin embargo, eran como una unidad militar. Más discreto, más eficiente, murmuró. Un pensamiento siniestro cruzó su mente. Sacó un pequeño cuaderno de su cintura y escribió unas palabras en una página en blanco. Comportamiento de gusano soldado con tendencia a la organización, sospechosos de ser sujetos de prueba. No expresó esta deducción verbalmente. En última instancia, si alguien lograra controlar a los soldados gusano, no sería una batalla defensiva, sino más bien el preludio de una guerra apocalíptica. En ese momento, con su percepción aún fuera de control, su ceja se movió ligeramente. En el aire se produjo una réplica extremadamente débil, que se extendió hacia el suroeste y que casi se ha disipado, pero aún no se ha enfriado por completo. Este era el rastro que habían dejado los soldados gusanos al huir. La mayoría de la gente no podía verlo, pero no escapó a su perspicaz ojo. No escaparon ilesos. La mirada de Vic se volvió fría, recuperando al instante su severidad. Todos, listos para la batalla. Noroeste, persigan. Su asistente se quedó asombrado. Señor, aún no lo hemos hecho. La investigación ha terminado, interrumpió Vic con voz serena pero fría. Vámonos. Vic se abrió paso a través del denso bosque. Los 20 caballeros de élite lo siguieron sin dudarlo, formando filas rápidamente, como una lanza fría perforando el bosque silencioso. Así comenzó una cacería silenciosa. La luz mágica de la vela ardía en silencio. La llama gris azulada se reflejó en las paredes de obsidiana y miradas frías se dirigieron a Alexier. Se encontraba en el centro de la cámara del Consejo Secreto, vestido con la brillante túnica mágica que simbolizaba a los magos de la máscara de plata, con el rostro pálido. Inconscientemente, su mano izquierda presionó su pecho, donde antes había sentido la sensación ardiente de un gusano arrastrándose, una sensación que ahora parecía persistir debajo de su piel. Arriba, sobre escalones escalonados, oculto entre las sombras, se encontraba el Consejo de Magos Antiguos. 17 magos antiguos, viejos pero con su magia intacta, observaban en silencio al joven que había traído la noticia de la calamidad. En el asiento de platino más alto, una figura estaba sentada en silencio, envuelta en una ligera capa mágica plateada, con el rostro oculto por la solapa de la capucha. Este era el mago supremo, la máxima autoridad en todo el bosque de magos.
Leixier se arrodilló sobre una rodilla, su voz ronca, pero cada palabra era clara. Informe inicial. Fulavia, Moody y yo, los tres, llegamos a la región norte del Imperio de Sangre de Hierro, siguiendo la pista para investigar la desaparición del archimago Jürgen. Nos atacaron. 6 soldados gusano, precisos en su coordinación, intrépidos ante la magia, intrépidos ante la muerte, con sus instintos de combate intactos. Fulavia fue parasitada. Conservaba recuerdos de magia y combate, pero no nos reconoció a ninguno de nosotros. Leixier informó todo, hasta el último detalle. No hubo ningún adorno, ni supresión, como si se hubiera desnudado completamente, expuesto ante los ancianos. A excepción del asunto de enseñarle magia a Lois. Si dijera que enseñó magia a un señor sin permiso, aunque fuera para devolverle el favor, inevitablemente causaría inquietud y acusaciones. Solo podía proceder con cautela. Un momento de silencio cayó sobre los asientos de los residentes más mayores. Las miradas de 7 figuras vestidas de gris recorrieron a Leixier, como barreras mentales invisibles, diseccionándolo, analizándolo y desmantelándolo. Ese cadáver de gusano que mencionaste, no tenemos constancia de él, dijo una hechicera anciana, rompiendo por fin el silencio con un dejo de cautela en la voz. ¿Estás segura de que lo que viste no fue una ilusión? ¿O un delirio causado por algún tipo de parasitismo mental? No estoy loco, dijo Leixier, mirándola con una calma inquebrantable. Portavoz, dijo, llamando en voz baja. Al instante siguiente, una caja mágica de runas azul plateada, con su magia sellada en su interior, flotó desde su manga y aterrizó en el centro del salón. Esto salió de mi cuerpo. Hacer clic. Las runas selladoras se rompieron como cadenas y una tenue luz verde se difundió en el aire. Era una lombriz muerta. Del tamaño aproximado de una palma, distorsionado pero intrincado, sus segmentos regulares como estructuras metálicas, con saliva corrosiva aún presente en sus extremidades, parecidas a pelos. Lo más aterrador era que su ojo, parecido a un gusano, no se había secado del todo, y aún parecía girar ligeramente. ¿Esto estaba dentro de tu cuerpo? Estaba vivo antes de que me desmayara. El médico del territorio de la marea roja lo estirpó quirúrgicamente. Usé mi último vestigio de magia para sellarlo. Intentó alojarse en mi columna vertebral. Leixier miró fijamente al gusano, su voz era como una cuchilla raspando hielo. La corte mágica se sumió en el caos por primera vez. Susurros y ondas mentales se entrelazaron en el aire, y los ancianos, inusualmente, se sumergieron en una acalorada discusión. Algunos abogaron por aislar el tema para evitar que se propagara el pánico, mientras otros propusieron crear un equipo de investigación especializado. Debajo de la máscara púrpura y plateada, el hechicero supremo no pronunció una sola palabra de principio a fin. Él simplemente permaneció sentado en silencio, como si fuera parte de la cámara del consejo secreto, como si su silencio tuviera más peso que las palabras de cualquier otra persona. Solo cuando la mirada del orador cayó sobre él por tercera vez, las voces de los ancianos se fueron silenciando gradualmente. El mago supremo levantó lentamente la mano. 5 dedos golpearon suavemente, un ruido sordo y profundo. No fue un hechizo, ni un encantamiento, sino un simple toque, pero fue como un martillo pesado golpeando el corazón de toda la cámara del consejo secreto. Este incidente con el soldado Worm no es un caso aislado. Finalmente habló, su voz profunda y ronca, pero con una autoridad innegable. El bosque mágico enviará formalmente personal de nivel archimago, liderando a un escuadrón de élite, al territorio del norte para descubrir la verdad. Los 4 asientos temblaron. Los ancianos permanecieron en silencio, asintiendo ligeramente con la cabeza. Leixier se quedó de pie en el pasillo y, finalmente, después de un largo periodo de nerviosismo, exhaló imperceptiblemente. No mostró una expresión muy obvia, pero la tensión en su corazón finalmente se disipó en ese momento. No fue porque recibió elogios, ni porque fue salvo, sino porque el peligro que tanto había intentado transmitir finalmente fue comprendido verdaderamente. Capítulo 180. Preparativos de la boda. La tenue luz de la mañana se filtraba a través de la ventana, inundando silenciosamente la habitación. Una fina capa de luz matutina, como una niebla, proyectaba sombras suaves y difusas en el suelo y a lo largo de la cama, reflejando la quietud de la habitación como si el tiempo se hubiera detenido. El calor persistente de los fuegos artificiales de la noche anterior no se había disipado por completo, como el eco fugaz de un sueño. Luis abrió lentamente los ojos. No se levantó inmediatamente, sino que instintivamente miró hacia un lado. Sif estaba acurrucada en sus brazos, su postura algo cautelosa, pero demostrando una dependencia inconsciente. Su cabello corto, de color blanco plateado, estaba extendido sobre la almohada, como una capa de escarcha que cubría silenciosamente una noche nevada. Sus cejas y sus ojos estaban serenos, sus pálidas mejillas teñidas con un ligero rubor de sueño y su respiración era constante y cálida. Anoche, ella no dijo nada, después de que terminó el baile, simplemente se quedó a su lado en silencio, sin pronunciar una palabra. Lois sabía que ella había notado su vacilación, su ambigüedad e incluso su evasión. Ella era demasiado inteligente para no saber que los fuegos artificiales no eran para ella, y no malinterpretaría el eufemismo detrás de su invitación a una pareja de baile. Aún así, sonrió y extendió su mano. «Trabajaste muy duro», murmuró suavemente, como si le hablara a ella y también a sí mismo. Se incorporó lentamente, con movimientos extremadamente leves, como si no quisiera molestar a la niña dormida en sus brazos. Su mano derecha se levantó delicadamente y su palma hizo un movimiento similar a una onda.
Acompañado por un suave voz, una pantalla de luz translúcida se desplegó lentamente ante él, revelando la familiar interfaz azul-hielo. Actualización diaria completa de inteligencia. 1. El hechicero supremo decidió enviar 3 archimagos y un escuadrón de élite de la Máscara de Plata a la frontera norte del Imperio de Sangre de Hierro para investigar el ataque a la casa devorada por gusanos. 2. La investigación de Vic reveló que la familia carcomida por los gusanos comenzó a exhibir un comportamiento táctico organizado, lo que sugiere una evolución inteligente. Se envió un equipo para investigar más a fondo. Y 3. Eduardo Calvino, por orden del obispo papal de la Flor de la Pluma Dorada, fue a la frontera norte para investigar la desaparición del gran mago Jürgen Loken. La pantalla de luz azul, suspendida en el aire, temblaba suavemente ante sus ojos, y las líneas de información se desplazaban y actualizaban automáticamente. Lois observó en silencio, golpeándose la rodilla con la mano derecha. Su humor fluctuaba según las 3 piezas de información que había recibido. El primer paso, los archimagos y el escuadrón de la Máscara Plateada irán personalmente a la frontera norte para investigar la casa devorada por gusanos. Sus labios se curvaron inconscientemente ligeramente hacia arriba. Eso era una buena noticia. El hecho de que el bosque mágico movilizara a individuos de nivel archimago indica que finalmente se dieron cuenta de la gravedad de la situación. Esto no solo reduciría la presión sobre él, sino que también significaría que intervendrían fuerzas de nivel superior, lo que podría protegerlo de muchos problemas y sospechas en poco tiempo. Además, si pudieran eliminar la existencia de los cadáveres de los insectos, ya no tendría que preocuparse. En segundo lugar, el equipo de Vic descubrió que la familia gusano comedora había comenzado a exhibir un comportamiento organizado y rastreó los rastros de su actividad. Lois asintió, más buenas noticias, pero no había mucho que decir, esperaba descubrir más verdades. Pero en ese momento, su mirada se posó en la tercera pieza de información. En ese momento, su ceño se frunció lentamente. Eduardo Calvino. Que el nombre de su tercer hermano apareciera en la lista de inteligencia debería haber sido perfectamente normal. Pero el problema residía en el sufijo de su identidad. Por orden del obispo de la Iglesia Papal de la Flor de la Pluma Dorada. La mirada de Lois se congeló. ¿La Iglesia Papal de la Flor de la Pluma Dorada? Ese era el órgano rector de la teocracia de la Flor de la Pluma Dorada. Todos en el imperio sabían que esta teocracia estaba en conflicto con el Imperio de la Sangre de Hierro, e incluso podía considerarse su facción enemiga más importante. Y ahora su tercer hermano aparecía en la frontera norte como enviado del obispo y, casualmente, tenía que investigar la desaparición del gran mago Jürgen Loken, quien era un pariente cercano. Las puntas de sus dedos se movieron levemente, las palabras en la pantalla de inteligencia se reflejaron en sus ojos, pero no pudo ocultar la confusión de sus pensamientos. ¿Cuándo se involucró con la Iglesia Papal de la Pluma Dorada? ¿Sabe el sacerdote de esto? Ese fue el primer pensamiento que cruzó por su mente. Si su padre no lo sabía, sería muy peligroso. Si su padre lo sabía, entonces probablemente este era un plan B que tenía en mente. Finalmente, las acciones del emperador en los últimos años se habían vuelto cada vez más opresivas, obligando a varios nobles importantes a preparar, en secreto o abiertamente, rutas de escape. La familia Calvin no debería ser una excepción. No estaba seguro de si su tercer hermano estaba asistiendo a su boda, investigando al archimago o usando el nombre de la iglesia para planear algo en la frontera norte. Quizás los 3. Pero, pase lo que pase, la aparición de una persona así en ese momento no podía pasar desapercibida. Sin mencionar que el sujeto que estaba investigando era Jürgen Loken. El archimago desaparecido, que murió ante sus ojos y que estaba íntimamente conectado con la técnica de meditación original en su mente. Genial, dijo, extendiendo la mano y cerrando la pantalla de luz con un gesto, mientras la luz azul se disipaba lentamente. Luis pretendía guiarlo, desviar su atención hacia la casa cortada por gusanos. Cuanto más gente pudiera envolver en las turbias aguas de los cadáveres de los insectos, más seguro estaría. Cuanto más gente estuviera involucrada, más protección tendría contra el viento y la lluvia. Luego, todavía miraba con cierta decepción el lugar donde la pantalla de luz finalmente desapareció. Aún no hay información directa y esencial sobre los cadáveres de los insectos. Afuera, el cielo estaba teñido de rojo, como una cinta roja delicadamente arrugada, que se desplegaba lentamente a lo largo de la silueta de las montañas distantes, brillando con la fresca brisa de la tarde. Característica de la frontera norte en julio. Dentro del camerino de la mansión del gobernador, un espejo plateado colgaba en lo alto y una gasa blanca caía hasta la mitad, como una cortina de escenario. Emily estaba de pie frente al espejo, con la falda ligeramente levantada y las yemas de sus dedos acariciando suavemente el escote de su vestido de novia. Esta era la tercera vez que se probaba ese vestido, y también la última. El vestido de novia era de color rojo oscuro, con un patrón delicadamente tejido, y hilos dorados serpenteaban desde los hombros, bordados con el águila en vuelo y el pino nevado, símbolos de la frontera del norte. Una faja de color dorado claro estaba atada alrededor de su cintura, acentuando perfectamente su figura erguida. Ella estaba allí, como una rosa carmesí en un campo nevado, erguida, elegante y con un aura helada que mantenía a los demás a distancia. Emily tenía el rostro típico de la familia Edmond, con rasgos definidos, cejas finas como cuchillas y ojos profundos, tranquilos y fríos. El color de su cabello había heredado la suavidad de su madre, era un cabello largo y azul, ahora peinado en el moño juramento de la nobleza de la frontera norte, con algunos mechones cayendo sobre su cuello, captando un brillo dorado a la luz de las velas. Se miró en el espejo, con la mirada concentrada y compleja. Sus labios se curvaron ligeramente hacia arriba, pero sin sonreír, como si estuviera tratando de adaptarse a una nueva identidad. Entonces, realmente es hora de irnos, dijo suavemente, su voz como una pluma rozando una mesa limpia.
Emily exhaló suavemente y se volvió hacia la criada que estaba a su lado. Por favor, quédate con este vestido de novia. Lo usaré cuando salgamos mañana. Sí, señorita. Solo habían pasado 3 meses desde que Emily decidió aceptar la propuesta de matrimonio. Es muy listo, ¿verdad? Solo dijo, bienvenido al territorio Marea Roja, pero ya estoy deseando que me tome de la mano. Empecé a preocuparme si el accesorio del pelo para la boda estaría demasiado pasado de moda. Se sentó en la silla, abrazando sus rodillas y apoyó la cabeza suavemente sobre ellas, murmurando en voz baja. ¿De qué color será el traje? ¿Le parecerá mi vestido de novia demasiado formal? ¿O esperará a que me acerque a él con seriedad, sonría y luego me acerque más? Mientras pensaba, echó un vistazo a los papeles incompletos esparcidos sobre la silla de madera con enredaderas en flor que estaba cerca. Inicialmente, quería escribir algo, ya sea una carta a su familia o una declaración de despedida antes de la boda. Pero cuando cogió la pluma, lo único que sintió fue que el vacío era mucho más pesado que las palabras. Cuanto más se acercaba a la boda, más perdida se sentía, aunque eso no era típico de su personalidad. Se oyó un ligero golpe en la puerta. Entré. La puerta se abrió con un crujido. Era su madre, no, su madrastra, pero Emily nunca la llamaba así. Para ella, la mujer que le había tomado suavemente la mano cuando tenía 6 años y que había permanecido siempre a su lado era su verdadera madre. ¿Están todos listos? Su madre llevaba un sencillo vestido largo azul oscuro y el cabello recogido en el tradicional moño típico de la región fronteriza del norte, lo que la hacía parecer aún más serena de lo habitual. Casi, asintió Emily. Ella se levantó y obedientemente caminó para sentarse junto a su madre. Su madre alisó suavemente algunos mechones de cabello que habían sido despeinados por el viento y luego le ofreció una taza de té caliente. Recuerdo cuando eras pequeña y fuiste a un baile de la corte por primera vez, ni siquiera me dejaste tocarte el pelo para atártelo. Insististe en hacerte una trenza torcida tú misma. ¿Qué es porque tenía miedo de que hicieras mi cabello demasiado obediente? Protestó Emily en voz baja. Su madre sonrió, tocándole suavemente la frente con la yema del dedo. Desde ese momento supe que eras un águila que volaría lejos. Un día, volarías desde este castillo y forjarías tu propio camino. Pero esta vez voy a volar un poco más lejos, dijo Emily en voz baja, pero sin vacilación en la voz. Sé, aunque solo lo he conocido una vez, que no es el tipo de persona que vive de su familia. Creo que no me dejará caer. Aunque salga volando, no tengo miedo. Su madre la miró, en un momento de breve distracción. Te has convertido en mujer, Emily. Más rápido de lo que imaginaba. Abrazó a Emily suavemente, apoyando su cabeza sobre su hombro. Si alguna vez te sientes ofendido, sin importar la distancia, solo escríbeme. Aunque no pueda hacer nada por ti, quiero que sepas que no estás solo. Emily abrazó fuertemente a su madre y asintió, no aceptaré ninguna injusticia. No te dejaría ver algo así. A la mañana siguiente, antes del amanecer, el sonido de las ruedas del carruaje y el sordo ruido de los cascos ya resonaban en el camino de piedra frente a Edmond Manor. Una gran procesión de carruajes de dote alineados en la niebla de la mañana, banderas de carruajes con fondos rojos y patrones dorados ondeando suavemente en el viento. Con más de una docena de exquisitos carruajes alineados en fila. Los cofres estaban apilados tan altos como pequeñas montañas, conteniendo jarrones de oro y plata, herramientas ceremoniales, vestidos de novia y peines, e incluso la espada personal de Emily. Utilizada para practicar esgrima, se guardaba en uno de ellos. Los guardias y los sirvientes desempeñaban sus funciones de manera imponente, pero sin ostentación. Emily, vestida con una túnica azul oscuro y una capa de viaje, bajó lentamente los escalones de piedra. Su madrastra la tomó del brazo y caminaron juntas hacia la procesión de carruajes, con el cabello húmedo por el rocío de la mañana y expresiones serenas. Papá dijo que se iría un poco más tarde, dijo Emily suavemente. Llegará a la boda, dijo la madre, apretando aún más fuerte su mano. Las campanas sonaron y la procesión partió lentamente hacia el territorio de la Marea Roja. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 181, Llegada. Julio fue el mes más corto y suave del año en el norte. Aunque débil, la luz del sol se extendía suavemente por el desierto, rozando las copas de los árboles y los campos de trigo, y el viento frío parecía haber cesado, dejando solo una ligera frescura que se arremolinaba delicadamente en el cabello. En una tarde tan tranquila, un tren se acercaba lentamente por la carretera principal en las afueras de Ciudad Marea Roja. A la cabeza de la procesión estaba la guardia de honor enviada por la mansión del duque Edmond, seguida de cerca por una docena de carruajes. ¿Esta zona está sujeta a Marea Roja? La duquesa Helena estaba sentada en el segundo vagón, levantando una esquina de la cortina para observar el paisaje que cambiaba gradualmente fuera de la ventana. Provenía de una antigua familia noble del norte y, desde pequeña, se la consideraba una viajera experimentada. Acompañó a su esposo en viajes por las provincias durante muchos años, visitando numerosos lugares famosos del norte y del sur, pero la escena que tenía ante sí la hizo dudar por un instante. Las calles estaban limpias, sin trozos de papel en los bordes, y el pavimento adoquinado estaba tan inmaculado como si hubiera sido colocado recientemente. A ambos lados del camino, los trabajadores transportaban sacos de trigo de forma ordenada. Sus movimientos eran hábiles y organizados y no había ninguna señal de fatiga en sus expresiones. Más adelante, varios niños corrían y jugaban a lo largo de una cerca baja. Su cabello y sus risas ondeaban con la brisa del verano. Fuera del carruaje, un asistente de mediana edad con cabello gris se acercó a la ventana del carruaje de Helena y suspiró suavemente. Señora, he viajado por toda la provincia en mi vida.
pero nunca he visto un territorio fronterizo tan estable. Podría ser este realmente el territorio principal que se desarrolló hace poco más de un año, murmuró Elena para sí misma. Olivia, la ama de llaves, sentada frente a ella, se ajustó las gafas con una leve sonrisa de aprobación en los labios. Las tierras de cultivo están bien cuidadas y los caminos son muy buenos. Hizo una pausa, con tono serio. Lo más importante es que la piel de los habitantes es toda rosada. Aunque este lugar no sea rico, ciertamente no es pobre. Del otro lado, Emily escuchó estas palabras alabando al territorio de la Marea Roja, sus labios ligeramente curvados, como si un sutil sentimiento de orgullo estuviera elevándose delicadamente en su corazón. A medida que el tren avanzaba, la puerta de la ciudad se fue haciendo visible poco a poco en la distancia. Un escuadrón de caballeros de la Marea Roja se alineó a ambos lados del camino principal, vistiendo capas negras con patrones rojos, cada uno de pie solemnemente con una espada a su lado. El caballero que iba al frente se arrodilló y proclamó en voz alta: Marea Roja, Lord Luis Calvino ordena que recibamos respetuosamente a la hija del duque Edmond, la futura dama, Su Alteza Emily. Los recibió un mayordomo de edad avanzada, pero sumamente elegante. Vestía impecablemente y caminaba con paso firme. Bienvenida, Alteza, bienvenida, señora. El señor está haciendo los últimos preparativos para la boda. Primero, me encargaré de su descanso. Luis no asistió en persona porque, según las costumbres matrimoniales del imperio, especialmente entre la nobleza, los prometidos no debían conocerse antes de la boda. Luego, el carruaje entró lentamente en la calle principal de Ciudad Marea Roja. La ciudad estaba más animada de lo que esperaba. Sin embargo, no se trataba de una animación caótica, sino más bien ordenada, casi rítmica. Cintas rojas y azules entrelazadas colgaban a ambos lados de la carretera, simbolizando unidad y celebración. Cuando soplaba el viento, las cintas se mecían suavemente como olas, añadiendo un ritmo delicado a la boda que se acercaba. Por la tarde el mercado estaba repleto de actividad, con puestos perfectamente dispuestos uno tras otro y productos claramente categorizados. Un vendedor de dulces, vestido con un delantal de lino limpio, colocaba frutas secas y tostadas cubiertas con miel en frascos. Cerca de allí, un trovador tocaba su laúd y cantaba una nueva melodía de un himno nupcial que, sorprendentemente, tenía un buen ritmo. Los niños tarareaban la melodía mientras corrían, tomando una cinta y atándola alrededor de sus cabezas como una diadema, y su risa alegre resonó entre la multitud. Justo cuando el carruaje estaba a punto de doblar la esquina, Elena levantó suavemente la cortina para admirar el paisaje. No muy lejos de allí se había formado una larga cola delante de un almacén de cereales. Pero lo extraño era que la gente en la fila no parecía ansiosa. En cambio, todos estaban charlando y riendo, y ocasionalmente algunos hombres con ropa tosca mantenían el orden voluntariamente. Esto la despertó mucha curiosidad, por lo que envió a algunas personas a investigar. Poco después, una criada se acercó a la ventanilla del carruaje y le susurró al oído: Señora, ese silo de grano es un punto de distribución de ayuda humanitaria establecido por el propio territorio de la Marea Roja. Mientras estés dispuesto a trabajar, puedes intercambiar tu trabajo por grano. Incluso los vagabundos de aquí pueden comer cuanto quieran. Come hasta saciarte, murmuró Elena, como confirmándolo. Un caballero anciano que acompañaba al grupo añadió con voz grave: En la ciudad de la Alabarda de Hielo, los vagabundos ajenos al ejército regular siempre están robando o causando problemas. Pero la Marea Roja se las arregla para usar un sistema de alimentación para controlar a sus soldados, y ni siquiera es caótico. Eso es simplemente increíble. Al escuchar esto, los labios de Emily se curvaron inconscientemente hacia arriba, sintiendo una sensación de honor compartido. Ella miró furtivamente a su madre, solo para notar que los ojos de Elena se habían suavizado ligeramente, mostrando incluso una aprobación pensativa. Las mejillas de Emily se sonrojaron inmediatamente y bajó la cabeza, mordiéndose suavemente el labio inferior, mientras un dulce sentimiento crecía en su corazón. No había hecho nada para sacudir el mundo, ni había hecho que la gente se humillara, pero la gente aquí sinceramente lo consideraba su sol, simplemente porque podía dejarlos comer tanto como quisieran. Pronto llegaron a una mansión de 3 pisos. En los parterres frente a la puerta, las rosas de principios de verano estaban en plena floración, y el aire estaba lleno de una rica fragancia floral, como si incluso la luz del sol estuviera teñida con un toque de dulzura. Con la continua expansión del territorio de la Marea Roja y la creciente influencia de Lois en el norte, el estilo original de vivienda colectiva subterránea dejó de ser la única forma de vida. La actual Marea Roja no solo contaba con un plan urbano riguroso y ordenado, sino que también construyó sucesivamente una serie de residencias y centros de recepción específicamente para huéspedes extranjeros. Y este patio era uno de ellos. En el balcón del segundo piso de la mansión, el viento soplaba a través de las cortinas de la ventana, trayendo consigo un leve aroma a rosas y el canto proveniente del mercado lejano. Elena, la esposa del gobernador, estaba sentada en silencio, con la mirada fija en las limpias calles y tejados a lo lejos y la expresión perdida en sus pensamientos. La luz del sol caía oblicuamente sobre algunos mechones de cabello plateado en sus sienes, suavizando el perfil generalmente digno y elegante de su rostro. Recordó cómo se había resistido a esta alianza matrimonial. El norte estaba desolado y frío, y el territorio de la Marea Roja era simplemente una región fronteriza establecida hacía poco más de un año. Y ese joven llamado Lois, aunque pertenecía a la familia Calvin, una de las 8 grandes familias en igualdad de condiciones con la familia Edmond, era en realidad solo un noble de las tierras fronterizas sin raíces. ¿Qué podía realmente ofrecerle a Emily? Ella no era la madre biológica de Emily, pero crió personalmente a la niña desde que Emily tenía 6 años. No podía soportar ver a esa joven inteligente y amable casarse con alguien tan lejos, en esa tierra desolada.
Ella esperaba quedarse en la capital imperial o casarse con alguien del sur, una región cálida y próspera, para vivir una vida noble verdaderamente cómoda y pacífica, en lugar de sufrir y congelarse en el norte, acompañando a un joven a conquistar el mundo. Pero ahora parecía que tal vez había sido demasiado pesimista en aquel entonces. Lo que vio fueron pueblos limpios, campos fértiles y un mercado animado pero organizado, una boda bien preparada y respeto en los ojos de cada miembro del personal de recepción. Se oían pasos suaves. Emily se acercó, luciendo un vestido azul claro con el escudo de armas de su familia. Ella no interrumpió la contemplación de su madre, sino que caminó silenciosamente hacia ella y la tomó suavemente del brazo. Mami, llamó suavemente. Elena giró la cabeza, mirando a la niña que había criado, y una miríada de emociones complejas brotaron en sus ojos. Lentamente levantó la mano y la colocó suavemente sobre la mano de Emily. Me preocupaba mucho que sufrieras, dijo en voz baja, pero con tono amable. Le aconsejé a tu padre que te dejara casarte con alguien del sur, al menos así no sufrirías en el futuro. Hizo una pausa, mirando a los niños que bailaban en la calle a lo lejos, y luego miró las murallas de la ciudad y los guardias erguidos en las torres de vigilancia, también a lo lejos. Pero mira, dijo en voz baja, esta ciudad está construida de forma más ordenada que el territorio de tu padre, y la gente sonríe, como si no le tuvieran miedo a nada. Yo también, inconscientemente, me siento tranquila. Emily no dijo nada, solo apretó su mano más fuerte, un ligero destello de humedad apareció discretamente en sus ojos. La esposa del gobernador suspiró suavemente, pero sonrió, quizás casarse aquí no sea tan malo para ti después de todo. Respondió Emily suavemente, con las mejillas ligeramente sonrojadas, mientras apoyaba suavemente su cabeza en el hombro de su madre. A los ojos de su madre, ella ya le había confiado su destino. Y esa responsabilidad fue algo que su madre finalmente pudo dejar ir voluntariamente. La luz del sol en Ciudad Marea Roja era un poco cegadora. Pal Calvin montaba a caballo, su capa ondeando al viento, pero su mirada permanecía tan severa como siempre. A Pal no le gustaban las multitudes, y sobre todo las bodas. Al principio, quiso rechazar la invitación. Pero su padre había declarado fríamente en una carta, ve y asiste a la boda de tu hermano. La familia tenía poca gente en el norte, por lo que su padre lo envió a ayudar. Estaba muy descontento con este matrimonio. Porque había visto a Emily desde lejos una vez en East Albert. En ese momento, Emily, como una ciruela roja en la nieve, pasó junto a él con el aura de una flor de alta montaña. Pal pensó que se sentiría atraída por el tipo ideal de noble como él, silencioso, perseverante y autosuficiente. No era un varón pionero que dependía de la suerte y obtenía favores fácilmente. Sin embargo, ella eligió a Lois. Era como una flor fresca atrapada en estiércol de vaca. Ese tipo simplemente tropezó con un trozo de tierra fértil y, convenientemente, se agarró a la pierna de la señorita Ise Albert, dijo Pal, apretando los dientes. Él, naturalmente, no estaba convencido, no estaba para nada convencido. En ese momento, para demostrar su espíritu de puedo expandir el territorio por mi cuenta, rechazó las tierras cercanas a Marea Roja que el gobernador le había ofrecido. Él eligió personalmente las laderas de la llanura de Lobo, al sur del río Neboa Fría, porque las informaciones indicaban que la región poseía ricos yacimientos minerales y potencial comercial. Pero la realidad fue más dura de lo que imaginaba. Recuperar la tierra congelada fue tan difícil como ascender a los cielos. La situación solo mejoró ligeramente con el reciente apoyo de su segundo hermano, quien apenas podía sobrevivir con la escasa comida y moral que había acumulado. Pero se negó a admitir la derrota. Cualquier otro se habría derrumbado hace mucho tiempo. Mi capacidad de resistencia es prueba de ello. Y él siempre creyó que, mientras tuviera todos los recursos y el apoyo necesarios, nunca estaría peor que ese tipo favorecido por el destino. Aún ahora, con manchas de barro en la ropa y el carruaje crujiendo y tan viejo como cuando llegó a Marea Roja. De pie afuera de las puertas de la ciudad, mirando esas filas de cintas rojas y blancas y a los caballeros alineados, todavía resoplaba por dentro. ¿Esa es toda la pompa? Uf, cuando mi llanura de lobos emerja, llegará el día en que todos lo verán. Pero antes de eso, todavía tenía que cumplir esa misión de salvar las apariencias. Quizás podría aprovechar esta oportunidad para volver a ver a Emily. Solo para demostrarse a sí mismo, ella tomó la decisión equivocada. Pal cabalgaba lentamente por las calles de Ciudad Marea Roja, con la mirada inconscientemente perdida en los alrededores. Su mirada al principio era desdeñosa, casi como si esperara una broma. Pero a medida que caminaba, su expresión se fue endureciendo. La puerta de la ciudad estaba fuertemente custodiada, soldados con lanzas en mano, sus armaduras relucientes y expresiones solemnes. A diferencia de las simples decoraciones que se encuentran en algunas casas nobles, estos hombres realmente habían experimentado la batalla. Pero eso es todo, se burló, curvando los labios en un tono obstinado. Pero esta provocación solo fue pronunciada a medias, antes de que la vista de la ciudad silenciara sus palabras. Las calles estaban tan limpias que no parecían del norte. Cintas rojas y azules colgaban de las fachadas de las tiendas, los niños corrían por los callejones y alguien gritaba a gritos, rápido. La boda del señor de la Marea Roja está a punto de comenzar. Más adelante, varios niños mayores se reunieron alrededor de niños más pequeños y contaban historias. Hablaron del sol de la Marea Roja, que aplastó a los juramentados de nieve en la batalla de la montaña Pluma de Jade y rescató 3 aldeas. Pal condujo su caballo hacia adelante lentamente, con las cejas ligeramente fruncidas. Vio gente común, vestida con ropas toscas, ayudando a reparar la calle en la esquina, con obreros dirigiendo el tráfico cerca, pero casi no hubo reprimendas ni expulsiones.
La persona que lo acompañaba también se sorprendió, sin poder contener la emoción, y dijo, esta petición es rara. Se quejó Pal, como si tratara de ocultar algo, están dando un gran espectáculo. Pero él mismo se dio cuenta de que sus palabras sonaban un poco huecas. Los caballeros de la marea roja apostados en la muralla de la ciudad lo inquietaban aún más. No tenían la apariencia relajada de los típicos soldados rasos de la nobleza. Pal se dio cuenta de que la mayoría de estos caballeros provenían de la familia Calvin, al observar a sus propios caballeros, también nacidos en la familia Calvin. ¿Por qué sus morales eran tan diferentes? Quería encontrar defectos, pero descubrió que no podía encontrar ninguno. ¿Cómo es posible en poco más de un año? Se le heló el corazón, preguntándose si él mismo sería capaz de hacerlo. Se dio cuenta por primera vez de que Luis Calvino, que solo tenía 20 años, podría no ser el hombre afortunado que había imaginado. Mientras caminaba por la calle principal, Pal se encontró con un conocido, Willis Calvin, en una plaza cubierta de alfombra roja. Willis acababa de saludar a la recepcionista de Ciudad Marea Roja, se giró lentamente y su mirada se cruzó con la de Pal. Los dos se detuvieron, después de todo, eran medio hermanos, aunque no eran cercanos, no habían llegado al punto de la enemistad. ¿Cuánto tiempo sin verte?, sonrió Pal, en un tono que no era ni cálido ni frío. En efecto, asintió Willis, respondiendo suavemente. Los dos caminaron hacia el salón de banquetes, uno detrás del otro, sus pasos separados por medio paso, su conversación casi antinatural. Escuché que el arado de primavera comenzó muy temprano por aquí, preguntó Pal. Sí, Lois me ayudó mucho, dijo Willis con calma. Ya hemos designado 300 mu de tierra como zona piloto para plantar centeno negro resistente al frío. Este año, deberíamos poder cosechar algo de comida. Su tono era tranquilo, sin alardear ni ocultar nada. ¿En serio? Pal levantó una ceja. Las ruedas hidráulicas y los equipos de siembra también se enviaron desde aquí, continuó Willis. Al principio, los residentes estaban un poco desorientados, pero el funcionario agrícola enviado por Lois les explicó todo con minuciosidad, y el progreso ha sido bastante fluido. Mencionó la ayuda de Lois, con gratitud en sus palabras. Pal escuchó, pero sintió una extraña inquietud. Por supuesto, había oído rumores de que Willis había jurado lealtad a Lois después de ser asignado al condado de Snow Peak, llegando incluso a planificar su feudo de acuerdo con el sistema de la marea roja. Al principio pensó que se trataba de una medida desesperada de dependencia para sobrevivir, pero no esperaba que la otra parte hablara con tanta firmeza en ese momento. No parecía una muestra de arrogancia, pero fue más mordaz que eso. Las cosas están prácticamente igual por aquí, dijo Pal, intentando sonar relajado. El sistema de agua en la ladera de la llanura del Lobo sigue siendo transitable. Les pedí que limpiaran el terreno primero. Aunque las criaturas mágicas siguen siendo un pequeño problema, la mayoría han sido eliminadas, y la arada de primavera ya ha comenzado. Mientras Pal hablaba, utilizó palabras vagas como también, no está mal y similar para ocultar la situación actual. No quiso decir que el suelo permanentemente congelado era profundo y que la tierra no se podía remover. Que la gente común se dispersaba rápidamente y que aún necesitaba confiar en los caballeros que patrullaban por la noche para evitar robos en el campamento. Además, no quería dar a entender que las semillas que apenas había logrado plantar esta vez habían sido traídas desde el sur por su segundo hermano. Terminó de hablar y miró a Willis. La otra parte simplemente asintió en silencio, como siempre, sin hacer más preguntas, sin sarcasmo, aparentando, por el contrario, excesivamente calma. En ese momento, Pal sintió de repente una extraña sensación de frustración. Cuanto más modesto y serio parecía Willis, más sentía que fingía valentía. Frunció el ceño. Todos lo estamos haciendo muy bien, creceremos y nos haremos más fuertes juntos. Dijo eso, pero lo que estaba pensando era, ¿vivir de la caridad del propio hermano menor, no es vergonzoso? Pal respondió superficialmente varias veces, y luego intercambiaron algunas bromas triviales, manteniendo una aparente cordialidad. Pero, hasta que se separaron, un extraño y amargo sabor persistió en su corazón. Era el mayor de los 3 hermanos y el que tuvo el mejor nacimiento. Lógicamente, ahora debería ser el más estable. Pero ahora, en comparación con Lois, que había surgido en la escena militar con numerosos logros, Ciudad Marea Roja casi se había convertido en el nuevo territorio prometedor del norte. Aunque Willis empezó tarde, se benefició del fuerte apoyo de Lois y también prosperó, al menos estaba bien alimentado y bien vestido, con una administración bien capacitada. ¿Y qué pasa con Pal? Su territorio estaba infestado de bestias mágicas, la moral del pueblo estaba destrozada, apenas logró mantenerse en el poder gracias al relevo de su segundo hermano. Y a día de hoy todavía no había logrado poner orden en las tierras. Si lo que dijo Willis es cierto, entonces él es el que está haciendo la peor parte. Cuanto más pensaba en ello, más enfadado se ponía, y siguió a los guardias de la marea roja de vuelta a la cabaña. Las calles de la ciudad estaban limpias, los soldados disciplinados e incluso los jóvenes pajes tenían buenos modales, como si este lugar no fuera un territorio noble en ascenso, sino más bien el dominio de una antigua familia noble que había gobernado el norte durante muchos años. Esto empeoró aún más su estado de ánimo. De vuelta en la posada, se quitó la capa y se sentó pesadamente. Tenía la vista nublada, y cogió una copa de plata, como si fuera a bebérsela de golpe, pero solo dio un sorbo superficial, pronunciando una frase con dificultad. Simplemente tuvo suerte. El mayordomo sirvió respetuosamente el vino cerca, recordándole gentilmente, mi señor, esta visita es un gesto de buena voluntad, ordenado personalmente por el duque. No se trata de competir por la superioridad o la victoria. Pal no respondió de inmediato. Sabía, por supuesto, que venir a Red Taid esta vez era para representar la posición de la familia.
para hacerle reconocer que Luis ya no era una figura periférica, sino un nuevo núcleo esencial del norte. Simplemente no esperaba que la realidad fuera más deslumbrante de lo que imaginaba. Pensó que incluso si Luis había conseguido algunos logros militares, era pura suerte. Willis simplemente agarró la pierna de Lois, no fue una verdadera demostración de habilidad. Pero lo que había visto y oído hoy. La mente de Pal se llenó de imágenes de la ordenada formación militar, el mercado estable, el señor de la marea roja venerado por el pueblo, y el tono tranquilo y firme de Willis. Apretó los dientes y bebió el vino tinto de su copa. Que se sienta orgulloso por un tiempo, dijo Pal en voz baja. Creer realmente que puede establecerse en el norte con solo unas pocas victorias es muy ingenuo. Pero incluso él se dio cuenta de que no había mucha convicción en sus palabras. Capítulo 182. El tercer hermano de Luis. A medida que los preparativos para la boda llegaban a su punto máximo, toda la ciudad de Red Tide City se llenó de actividad. La calle principal ya estaba adornada con cintas rojas y blancas y linternas de plumas, los niños corrían y serpenteaban entre la multitud, y los sonidos de los vendedores ambulantes y las bendiciones subían y bajaban, creando una atmósfera festiva a pesar del viento frío. Sin embargo, como figura central de esta boda, el señor de la marea roja, Luis Calvino, no participó en las festividades. Hojeó la gruesa lista de regalos de felicitación que sostenía en sus manos. Sus cejas carecían de la expresión relajada que debe tener un novio, mostrando solo un cansancio y una alerta habituales y contenidos. Previamente, para no alarmar a la capital imperial, Luis había restringido deliberadamente la lista de invitados cuando anunció por primera vez su matrimonio. Limitó la elegibilidad a la familia directa y los círculos ducales, rechazando incluso las visitas de otros nobles del territorio del norte. Pero los nobles del territorio del norte siempre valoraron la etiqueta y las apariencias, incluso si no podían asistir en persona, enviaban regalos de felicitación como muestra de respeto a las familias Calvin y Edmund. Mi señor, Bradley entró apresuradamente, sosteniendo una invitación formal y haciendo una reverencia respetuosa. El enviado del conde Grant ha llegado. Lois suspiró y lentamente se colocó una capa negra con dibujos dorados sobre los hombros. Sus botas altas hicieron un sonido nítido sobre el suelo de secuoya. Cuando salió de la habitación lateral, los asistentes casi olvidaron que era un joven de unos 20 años. Cada gesto que hacía exudaba el porte firme de un antiguo noble. En el salón de recepciones, Aubert, el administrador adjunto de la familia Grant, había estado esperando durante mucho tiempo. Era un hombre de mediana edad, cercano a los 40, con sienes canosas, vestido con una túnica negra y dorada bien confeccionada, con una postura erguida, una expresión seria y un semblante que exudaba la firmeza de un mayordomo de un antiguo noble. No trajo compañeros, solo un joven sirviente detrás de él que llevaba una caja de brocado. Todo era sencillo, pero demostraba perfectamente la elegancia y discreción de la familia Grant. Aubert dio un paso adelante, hizo una leve reverencia y dijo respetuosamente: el conde Grant no pudo asistir en persona debido a compromisos previos y me envió específicamente para entregar este regalo de felicitación en su nombre. Bienvenido, Su Excelencia, por viajar tan lejos en nombre del conde Grant. El tono de Lois era cordial, pero apropiado. Entonces Aubert abrió la caja de brocado, revelando una piedra de cristal mágico de color azul oscuro en su interior. El cristal parecía un cielo nocturno solidificado, profundo y silencioso, con sutiles vetas de luz fluyendo a través de su superficie como ondas y fluctuaciones de I de batalla puro y estable contenido en su interior. Esta piedra de cristal mágica, extraída de las profundidades de las cuevas rocosas del extremo norte, puede almacenar energía y restaurar el I de batalla. Es un regalo especialmente preparado por el conde Grant para su boda, mi señor. Aubert susurró, con expresión respetuosa, pero con los ojos observando en secreto. Lois presionó suavemente la tapa de la caja, sin examinar de cerca la piedra de cristal mágico, sino que simplemente miró hacia arriba y sonrió levemente. Por favor, transmita mi gratitud al conde Grant. Habló con dulzura, con sinceridad en la mirada. Este regalo es realmente precioso, lo recordaré por siempre. Al oír esto, Aubert volvió a hacer una reverencia. Así que los dos se sentaron y hablaron un rato, la conversación fue tan fluida que resultó perfecta. Al despedirse, Lois acompañó personalmente a Aubert hasta el vestíbulo de entrada, manteniendo una cortesía impecable en todo momento. Realmente actúa como un viejo señor que ha gobernado durante 20 años. Aubert no pudo evitar suspirar por dentro mientras salía del castillo del territorio de la marea roja. Después de despedirse del mayordomo adjunto de la familia Grant, tan pronto como Lois se sentó, Bradley entró silenciosamente en la habitación y le susurró al oído: mi señor, ha llegado el representante de la familia Calvin. Este es el tercer joven maestro, Su Alteza Edward. ¿En serio? El tono de Lois era firme y su rostro no mostraba ningún cambio aparente. La taza de té se detuvo por un momento entre sus dedos y una ligera ondulación se extendió por el té que contenía. El tercer hijo del duque Calvino, Eduardo Calvino, el recuerdo que Luis tenía de este hermano mayor era casi inexistente. Incluso su apariencia seguía siendo una imagen vaga de su infancia. De hecho, en la familia Calvin, con sus numerosos descendientes nobles, un hermano desaparecido desde hacía más de una década era prácticamente considerado muerto. Sin embargo, Lois ya se había enterado por el sistema de inteligencia diario que su tercer hermano, que no había regresado durante muchos años, no asistía a la boda únicamente en representación de su padre. Aparentemente era un enviado de la familia y llevaba en secreto una misión del obispo de la Iglesia de la Flor de la Pluma Dorada para investigar la desaparición del gran mago Jürgen Loken en el territorio del norte. Lois dejó su taza de té y dijo suavemente: déjalo entrar. Inmediatamente se oyeron unos pasos firmes que venían desde fuera de la puerta.
No había ningún séquito extravagante ni ostentación deliberada, solo un joven con una túnica oscura con estampado dorado entrando al salón de recepción. Un hombre de mediana edad, vestido con una túnica con un patrón dorado oscuro, entró lentamente. La capa estaba finamente confeccionada y el brillo de la seda revelaba sutilmente patrones geométricos que recordaban a tótems, claramente elaborados por un noble de la costa sur. Sus pasos eran firmes, su postura serena y una sonrisa perfectamente apropiada adornaba su rostro, haciéndolo parecer gentil y accesible, con un toque de la tranquilidad característica de los nobles del sur. Lois ya había dado un paso adelante, con una sonrisa educada en su rostro y un comportamiento tan suave como una brisa primaveral. Tercer hermano, ha pasado mucho tiempo. Wow, ¿cuánto tiempo ha pasado, verdad? Más de 10 años, creo. La última vez que te vi, ni siquiera podías caminar, dijo Eduardo, riendo y extendiendo la mano para darle a Lois una palmadita en el hombro, con un tono juguetón. Su sonrisa era tan cálida como la de un viejo amigo que se reencuentra con alguien, su tono tan relajado que rozaba lo juguetón. Realmente ha sobresalido estos últimos años, estrella del territorio del norte. Mi padre incluso dijo, has hecho que el linaje de la familia Calvin brille de nuevo en el campo de batalla. Mientras hablaba, tomó de sus brazos una carta con bordes dorados y una exquisita insignia de plata, con el escudo de armas de la familia Calvin con la luna roja. Una carta personal de mi padre y esta insignia del núcleo familiar. Lois las aceptó con una sonrisa impasible. Mi padre siempre se preocupó, lo entiendo. Gracias, tercer hermano, por traerlas personalmente. Después de la conversación, ambos se sentaron y, naturalmente, la conversación giró hacia temas cotidianos. En realidad, dijo Eduardo, cogiendo su taza de té con una sonrisa tranquila, la familia envió mucho más que esas dos cosas. Los vagones afuera están casi llenos. Oí a la gente que acompaña a los pasajeros decir que hay un montón de cajas amontonadas en la pequeña plaza. Simplemente no hay espacio para llevarlas allí. ¿En serio? Lois rió suavemente, con un dejo de impotencia en la voz. Dile que esperen un momento. Los almacenes de Ciudad Marea Roja también están casi llenos últimamente. Ya lo veo. 1. En la conversación que siguió, ambos mantuvieron la compostura, sin falsa cordialidad ni preguntas indiscretas. Todo fluyó con naturalidad, como tenues nubes en un día de primavera. Pero Luis ya sabía que la verdadera misión de Eduardo no era repartir regalos. Había venido a investigar. Y su objetivo de la investigación era precisamente uno de los secretos más importantes de Lois, uno que no quería que fuera examinado de cerca. Según el protocolo, deberían haber hablado más tiempo, pero para ese momento, el crepúsculo estaba cayendo, las luces comenzaban a encenderse en Ciudad Marea Roja y las actividades del día estaban llegando a su fin. Las calles y las casas de la ciudad se iluminaron gradualmente, y la luz de las velas hizo que toda la ciudad pareciera ámbar, bañada por una luz suave. La gente entraba y salía constantemente en el salón principal y en el vestíbulo de entrada, y el mayordomo y las doncellas de la mansión del señor de la ciudad estaban siempre en movimiento. Al ver esto, Eduardo estaba a punto de volver a descansar, pero Luis personalmente lo detuvo. Tercer hermano, dijo con una sonrisa y un dejo de sinceridad en la voz, hace mucho tiempo que no estamos juntos. Comamos algo sencillo. Eduardo hizo una pausa por un momento, luego sonrió y dijo, este es tu periodo de mayor actividad, no debería causar ningún problema. No hay problema, dijo Lois, agitando la mano. Acabo de dar las instrucciones. El pequeño comedor ya está listo, y solo se han preparado 4 o 5 platos. Yo también quiero un poco de paz y tranquilidad. Miró a su hermano, con un tono relajado pero firme, después de tanto tiempo sin vernos, si no volvemos a hablar esta noche, hasta yo me sentiría mal. Y ya que lo planteas así, Eduardo finalmente sonrió y asintió, entonces lo aceptaré respetuosamente. Luego los dos caminaron uno al lado del otro hacia el pasillo lateral, lejos del alboroto y la agitación. El banquete se sirvió en un pequeño, acogedor y elegante salón. El suelo de madera estaba impecable, y una chimenea crepitaba suavemente en un rincón, disipando el ligero frescor del anochecer. Las ventanas estaban parcialmente cubiertas por cortinas, a través de las cuales se podía ver una tenue luz hacia el patio. Los platos en la mesa no eran extravagantes, sino elegantes y apropiados, consistentes en auténtica cocina de Red Tide City, sopa de verduras clara, aves asadas con miel y pescado ahumado especial. Todo reconfortante y nada grasoso. En la habitación solo permanecieron Bradley y 2 asistentes de confianza, pero se quedaron muy atrás, casi imperceptiblemente. ¿Cómo va la reconstrucción del territorio del norte después de la guerra?, preguntó Eduardo, levantando su taza como si preguntara casualmente. Con bastante calma, diría yo, respondió Lois con una sonrisa. Al menos mi lado se ha recuperado bastante. Cuando llegué al castillo por primera vez, el paisaje que vi por el camino lo confirmó. Hiciste un trabajo excelente. Y gracias por los cumplidos, tercer hermano. Lois asintió levemente, en un tono que no era ni humilde ni arrogante. Solo hice un trabajo menor. Antes de venir, mi padre no paraba de hablar de lo bien que gobiernas, dijo Eduardo con una sonrisa. Me preguntaba qué clase de gobierno era ese, pero verlo es creer. Así que, por favor, transmita mi agradecimiento a mi padre por su preocupación, pero estos pequeños logros no justifican una atención familiar excesiva. Su modestia es casi irritante. Al principio, la conversación era relajada, con intercambios ocasionales de pequeños chistes, como el de parientes perdidos hace mucho tiempo o jugadores de ajedrez probando los movimientos iniciales de los demás. Luego, discutieron casualmente sobre la capital imperial. Sobre la reciente recaída de una vieja enfermedad del emperador, los movimientos inusuales de varios príncipes en la corte y los rumores secretos que circulan en la capital imperial.
Eduardo era como un brillante narrador de historias, haciendo alusiones sutiles pero siempre revelando detalles intrigantes, logrando incluso arrancar una risa discreta de Lois. Después de unas cuantas rondas de bebidas, Lois poco a poco empezó a notar algo. Este tercer hermano probablemente no estaba tan tranquilo como parecía. Hablaba con extrema discreción, sin inducirte jamás a decir cosas que no debías. Pero siempre lograba dirigir la atmósfera hasta un punto en el que podía escuchar, recordar y juzgar. Si no fuera por el sistema de inteligencia diaria, y si no estuviera lo suficientemente alerta, muy bien podría caer en una trampa. Lois entrecerró los ojos levemente, su sonrisa aún suave, pero con una dosis extra de cautela en su corazón. Tomó un pequeño sorbo de vino, fingiendo indiferencia mientras miraba por la ventana hacia la noche. Por cierto, tercer hermano, sabes, algo extraño ha estado sucediendo cerca de mi territorio últimamente. Ah. La mirada de Eduardo denotaba curiosidad, pero aún parecía tranquilo. ¿Extraño? No me digas que el estrés preboda del novio es tan grande que está viendo fantasmas. Ah, ojalá fuera así, dijo Lois riendo entre dientes, bajando la voz como si comentara algún chisme incómodo. Hace poco, un equipo de patrulla encontró a un mago inconsciente en el límite del bosque, supuestamente atacado por insectos. ¿Insectos? Eduardo arqueó una ceja levemente. ¿Un mago atacado por insectos? Esto es diferente. Lois frunció los labios, con la mirada ligeramente gélida. Esa persona dijo que una cosa es que los insectos ataquen a la gente viva, pero lo más extraño es que ni siquiera perdonen a los cadáveres. ¿Cadáveres? Las cejas de Eduardo finalmente se fruncieron. Sí. Pueden controlar cadáveres. Después de ese comentario, un silencio cayó sobre la pequeña habitación. Eduardo no dijo nada, como si estuviera esperando algo más. Lois tampoco continuó inmediatamente, sino que tomó otro sorbo de vino, como si quisiera que sus palabras sonaran más discretas con la bebida. Ese mago dijo personalmente que el comportamiento de los insectos no era como el de los animales salvajes. Cooperaban de forma extremadamente ordenada, casi como un ejército bien entrenado, y parecían conservar las habilidades de combate que poseían en vida. Eduardo exhaló suavemente, reclinándose en su silla, con la mirada perdida en lo más profundo de su ser. Esto no parece un ataque normal en una zona silvestre. A mí también me pareció extraño, dijo Lois, como si estuviera discutiendo algo interesante de principio a fin. Envié gente al lugar a investigar, y ¿adivinan qué? Miró a Eduardo, como para confirmar si su hermano había comprendido el peso de sus palabras. Casi no encontraron cuerpos intactos y muy poca sangre. Era como si alguien hubiera limpiado la escena a propósito. Solo quedó un olor insoportable y algunas marcas de quemaduras en la corteza del árbol. En ese momento, la sonrisa en el rostro de Eduardo se desvaneció lentamente, como si finalmente se hubiera desprendido del contexto de beber y hablar. Y adoptó otra identidad. Inclinó la cabeza y pensó un momento, cambiando de postura con una mano apoyada en el respaldo de la silla. ¿Esos insectos que mencionaste tienen alguna marca especial? ¿Como color, patrones o características morfológicas? ¿Y cuántos son? Lois hizo girar suavemente el vino en su copa y respondió, estos insectos son muy pequeños, aproximadamente del tamaño de una uña, pero pueden penetrar el cuerpo humano y controlar los movimientos de las extremidades. Como si estuvieran moviendo los hilos de una marioneta. Estos no son movimientos aleatorios de zombies, sino movimientos intencionales, ordenados y basados en formaciones. En cuanto a la cantidad, no lo sé. Luego añadió, casi sin querer, no quería dar publicidad a este asunto. El gobernador también me dijo que no hablara demasiado, pero ya que están todos aquí, pensé que algunas cosas deberían discutirse con nuestra gente. Luego dejó de hablar de ese tema y pasó a discutir algunas cosas interesantes sobre la capital imperial. La cena había terminado, los sirvientes habían recogido los platos de plata y el fuego en la chimenea aún ardía, iluminando sus últimas despedidas. Pero cuando Eduardo regresó solo a su alojamiento temporal, la sonrisa de su rostro hacía rato que había desaparecido. Caminaba lentamente, como si estuviera digiriendo la inteligencia de la comida. Las palabras de Lois, cada una de ellas, todavía parecían resonar en sus oídos. Él ya se había formado su opinión, probablemente ese asunto estaba relacionado con lo que necesitaba investigar. Sin embargo, no tenía idea de que ya había caído en la trampa de Lois. Capítulo 183. La madre de la camada. El bosque estaba en silencio, los fríos pinos se erguían como pilares. Incluso al mediodía, la luz del sol luchaba por penetrar las ramas y las hojas, sin lograr llegar a las profundidades de este bosque denso y sin vida. Los caballeros que entraban en este lugar sentían como si hubieran entrado en una antigua tumba dormida. Habían estado buscando en esa zona boscosa durante casi medio mes. Sin embargo, no encontraron nada. Pero nadie se quejó ni cuestionó a su líder, confiaban en él al 100%. Porque justo frente a ellos estaba Vic Grantham, la espada veloz del territorio del norte. Su armadura plateada oscura brillaba con una luz fría, y 20 caballeros de élite del territorio del norte lo siguieron en silencio, cruzando el bosque desolado. Este pequeño equipo fue seleccionado, entrenado y dirigido personalmente por Vic. Nunca confiaron en la vista para encontrar enemigos, sino en las habilidades perceptivas de Vic para orientarse en el campo de batalla, y ya habían logrado varias grandes hazañas. Pero solo el propio Vic sabía que la cuerda de su corazón, tensa durante tanto tiempo, ya había comenzado a vibrar sutilmente. Las pistas habían sido limpiadas en exceso, de una manera anormalmente limpia. El bosque parecía haber sido lavado por algo, todas las anomalías perceptibles borradas, dejando solo el vacío.
Incluso él, sin mostrar ningún esfuerzo de lucha, solo podía confiar en pistas débiles, siguiendo los rastros y olores más tenues para explorar el terreno. No estaba libre de ansiedad. Porque cuanto más tardara, más difícil sería encontrarlo. Dick lo sabía, pero solo podía reprimir la inquietud en su corazón y seguir adelante, continuando apostando a la exactitud de esa vaga intuición. Sin embargo, hoy finalmente fue diferente. Encontró un pequeño trozo de residuo de color marrón oscuro en una grieta del tronco de un árbol. Dick levantó la punta de su dedo, tocando suavemente el rastro pegajoso, y luego lo olió. Su expresión cambió repentinamente. «Quédate cerca de mí, no te quedes atrás». «Sí, señor», respondió un joven caballero con voz firme, pero incapaz de ocultar su tensión. Dick bajó la mirada y los nudillos de su mano derecha golpearon ligeramente la armadura alrededor de su cuello. «Activar». Un tenue espíritu guerrero de color azul plateado recorrió sus meridianos, y tenues patrones de color rojo fuego, semejantes a grietas, emergieron sutilmente debajo de su piel. El mundo cambió de repente ante sus ojos, los colores se desvanecieron, reemplazados por una mezcla de gris, blanco y sombras. Captó con precisión las fluctuaciones en el aire, los rastros de calor residual en el suelo y los signos del poder mágico oscilante. Examinó el bosque, paso a paso, entrando en ese lugar silencioso que la gente común llamaba completamente sin rastros. «Había casas infestadas de gusanos por aquí», dijo en voz baja, sin más adornos. El suelo de arriba parecía perfectamente intacto, pero en realidad su estructura de temperatura estaba distorsionada. Se extendieron temblores débiles, regulares y corrosivos, como si innumerables figuras hubieran pasado, pero hubieran enterrado a la fuerza todo rastro. Lo limpiaron a propósito. Dick se agachó, presionando la palma de la mano contra la tierra húmeda bajo las hojas secas. Un joven caballero que se había unido recientemente al grupo no pudo contenerse y dijo, «Pero, capitán, no hemos podido encontrar ninguna pista que nos lleve a seguir su rastro. Que es normal que no los veas». Dick se levantó lentamente, con la mirada fija al frente. «Han aprendido a esconderse. No se trata solo de la corrosión, sino también de controlar la propagación de trazas corrosivas». Se giró para mirar en dirección noroeste-norte. En el mundo blanco grisáceo, esa fluctuación extremadamente débil de la fuente de calor era como brasas moribundas, arrastradas por el viento, a punto de disiparse, pero no del todo. «Por ahí», dijo, y empezó a caminar, y los caballeros de armadura plateada lo siguieron en silencio, sin dudarlo. Nadie lo cuestionó. Siguieron a Vic, caminando a través de tierras vírgenes, hacia las profundidades desconocidas del denso bosque. La noche había caído profundamente, y la niebla en las profundidades del denso bosque parecía agitada por alguna fuerza invisible, que se agitaba incesantemente. Los caballeros con armadura plateada se movían en silencio, sus botas pisaban discretamente las hojas caídas y el humus, como sombras que atravesaban el bosque. Dick se detuvo abruptamente y levantó la mano para indicar a todos que se detuvieran inmediatamente. La atmósfera cambió. Un olor pegajoso y penetrante de cadáveres invadió sus fosas nasales, diferente de la descomposición ordinaria. Era un olor pútrido, ennegrecido por el tiempo. Estaba mezclado con el óxido de la sangre seca, el sabor amargo a pescado de los órganos rotos y un líquido frío y viscoso que no pertenecía a los vivos. Era como un dedo frío introducido en la cavidad nasal, agitando lentamente los nervios, provocando ganas de vomitar, pero sin dejar rastro. No fue solo Vic quien lo olió, todos olieron ese hedor. «El olor es cada vez más fuerte», susurró un jinete con la voz cargada de tensión. A continuación, el equipo se acercó sigilosamente, conteniendo la respiración mientras avanzaban, siguiendo el olor cada vez más fuerte de los cadáveres. Bordearon una formación rocosa que sobresalía y un árbol caído gigante, llegando a una estrecha abertura en el fondo del valle. La escena que tenían ante ellos hizo que varios caballeros veteranos y experimentados sacaran instintivamente sus armas. Era un nido. O más bien, un templo de dioses malvados que emerge de las profundidades de una pesadilla. Este gigantesco nido era como una colmena viviente, con estructuras de resina entrelazadas que formaban innumerables pasajes y cavidades, como la morada de algún indescriptible rey insecto. Era como un capullo de huevo de reina que aún no había eclosionado, pero también poseía las características de un útero que alimentaba innumerables hordas de cadáveres. Era de un blanco grisáceo, su superficie húmeda y suave, como piel sin sangre, retorciéndose continuamente con el viento frío, expandiéndose y contrayéndose rítmicamente. Un moco húmedo resumaba constantemente de su superficie, llenando los orificios tubulares que se retorcían lentamente, como si en su interior se estuvieran concibiendo más casas devoradas por gusanos. Toda la estructura estaba compuesta de una resina desconocida, cuya textura translúcida y no endurecida parecía respirar lentamente. Eran familias devoradas por gusanos cadáveres. Aquellos cuerpos humanos que deberían haber descansado en paz ahora han sido reiniciados a la fuerza. Privado del libre albedrío, despojado de su individualidad, todo lo que quedó fue una cáscara manipulada por la energía psíquica. Y cientos y miles de productos terminados se arrastraban lentamente por la superficie del nido, sus movimientos terriblemente coordinados, desprovistos de vitalidad o rigidez, más como un grupo de trabajadores rituales. Imbuidos de órdenes, llevando a cabo algún antiguo y misterioso proceso de sacrificio. Mareas de cadáveres e insectos, humanos, bestias e incluso restos de caballeros con armaduras rotas. Fueron transportados en lotes, formando una cola silenciosa, y finalmente arrojados a un enorme hueco en el fondo de la estructura de resina. Y directamente encima de ese nido, estaba suspendido un enorme saco carnoso, esa era la madre cría. El saco carnoso y el cuerpo del nido estaban conectados por múltiples fibras carnosas onduladas, que transportaban lentamente hacia arriba los sacrificios arrojados a la abertura. Con cada movimiento, todo el nido emitía un sonido bajo, como un latido del corazón.
El aire parecía vibrar con él, como un fuelle infernal que respiraba, exhalando muerte y nacimiento. Pero lo más aterrador fue ver rostros humanos aparecer bajo la superficie. No fue una ilusión. Cara tras cara, como almas persistentes presionadas bajo resina translúcida, emergiendo lentamente, luchando, deslizándose. Algunos estaban paralizados por el dolor, sus cuencas oculares a punto de estallar. Otros tenían expresiones vacías, sus labios se movían ligeramente, como si susurraran. Y uno de ellos, sorprendentemente, mostró una sonrisa extraña. Las comisuras de su boca se curvaron hacia arriba y sus ojos se abrieron lentamente, mirando directamente a Vic. En ese instante, la sangre de Vic pareció congelarse en todo su cuerpo, su garganta se secó, casi incapaz de emitir un sonido. Esto es. Él reconoció esa cara. Bloque Barao Alder. Un noble del territorio del norte al que había conocido varias veces en banquetes en la ciudad de la Alabarda de Hielo, siempre sonriente cuando hablaba y de porte refinado. Pero desapareció misteriosamente después de la guerra del año pasado, y fue listado oficialmente como muerto en acción, cuerpo no recuperado. Ahora, ese rostro familiar estaba grabado en la superficie de la madre cría como un bajorrelieve, con una sonrisa rígida y ojos ligeramente llorosos, como si estuviera suplicando en un sueño, o burlándose de él. Esa cosa. La voz de Vic pareció escapar de lo más profundo de su garganta. Los 20 caballeros de élite detrás de él también se quedaron completamente en silencio en ese momento. Eran los guerreros más fuertes del territorio del norte, cada uno de ellos había participado en numerosas batallas sangrientas, las espadas y las llamas ya estaban grabadas en sus huesos. Pero en ese momento, todos guardaron silencio, algunos retrocediendo medio paso, algunos con las pupilas contraídas, algunos con los nudillos apretando sus largas lanzas, que se estaban volviendo blancas por la fuerza excesiva. Imposible esto, murmuró un joven caballero, como si intentara cubrir el vacío del miedo con la razón, esto es demasiado repugnante. La frente del asistente también se llenó de sudor frío, aparentemente, solo ver a la madre de la cría ya le causaba repulsión. Vic reprimió con fuerza las ganas de vomitar que le subieron a la garganta, sus hombros se tensaron y unas intensas marcas rojas, símbolo del espíritu de lucha, ya habían aparecido en la piel debajo de las cuencas de sus ojos. Esta fue una respuesta al estrés resultante de la supresión excesiva de su percepción. Pero Vic mantuvo la calma. Dio una orden breve y en voz baja, marquen las coordenadas, retírense todos. No podemos con esto, necesitamos pedir refuerzos. El asistente simplemente asintió al escuchar la orden de Vic y comenzó a organizar la evacuación. Vic examinó al equipo, confirmó que todos habían comenzado a retirarse y se preparó para retirarse también. Sin embargo, en el instante siguiente, se produjo un cambio repentino. La familia, asolada por los gusanos, se detuvo de repente, al unísono, como si un hilo invisible se hubiera tirado instantáneamente. Aquellas familias, antes ocupadas en el transporte, cubiertas de cadáveres y devoradas por gusanos, miraron hacia arriba al unísono. Sus movimientos estaban tan sincronizados que eran impresionantes, sin el menor retraso, como un ejército de marionetas controladas por una sola voluntad. Entonces, simultáneamente, giraron sus cabezas, haciendo sonidos de fricción entre sus huesos y articulaciones, y lentamente miraron en dirección a Vic. En un instante, el aire pareció congelarse. No había intención de matar. Era una mirada que trascendía la vida, como si todo el nido lo hubiera identificado como un objetivo. El equipo de élite de caballeros estaba formado por caballeros de guerra veteranos con un espíritu de lucha inquebrantable. Pero tan pronto como esa mirada, sincronizada como un péndulo, cayó sobre ellos, el corazón de todos se aceleró y un sudor frío corrió por sus espaldas. El siguiente instante. Todas las casas devastadas por gusanos y cadáveres emiten un extraño crujido, como si se tratase de huesos que se mueven o de una columna cervical que se quiebra. Luego avanzaron. Sin previo aviso, sin preparación. Esas familias carroñeras, devoradas por los gusanos, aferradas a la superficie del nido, desprendidas como una marea, como un muro de cadáveres desmoronados, cayendo en masa bajo la influencia de la gravedad y la voluntad. Luego, hábilmente, rodaron y saltaron en el aire, cargando contra el equipo con movimientos completamente incompatibles con la estructura de un cadáver. Los caballeros habían caído en el dominio de la casa devorada por gusanos. Retirada total. Difundan el mensaje. Rugió Vic con una voz atronadora, disipando el aire sin vida del bosque. Al instante siguiente, su espíritu de lucha explotó. Llamas de color gris plateado barrieron el área como una tormenta, las corrientes de aire se agitaron, levantando hojas caídas por todas partes, obligando a las familias devoradas por los gusanos cadáveres que se acercaban a detenerse por un momento. El ojo del asistente se movió como si hubiera entendido algo, pero al final no dijo nada. Los miembros del equipo apretaron los dientes, se dieron la vuelta y se retiraron rápidamente sin dudarlo. Sin embargo, la luz plateada que había detrás de ellos no lo seguía, solo se oía un leve sonido de viento, como el de una tela al rasgarse. Fin del video.